La Iglesia de Cristo ha vivido una experiencia realmente impresionante alrededor del mundo. Aquí en los Estados Unidos, la Iglesia continúa pasando por momentos sumamente difíciles. Iglesias que tienen que cerrar sus puertas. Pastores que tienen dificultad en cuanto a si debieron o no continuar, porque quizás las finanzas, los recursos no están. Hemos escuchado en muchas ocasiones que somos más fuertes, tenemos más poder cuando estamos juntos, cuando trabajamos como un solo cuerpo. Hoy vamos a hablar con alguien que tiene como propósito unir a la iglesia de habla hispana aquí en los Estados Unidos. Entonces, hablemos. Este programa llega a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando tú más nos necesitas. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación, y televidentes como usted. Gracias nuevamente por acompañarnos en el día de hoy. Como siempre lo digo, sé de que podrán estar haciendo otras cosas, pero toman el tiempo para acompañarnos en este programa que se lleva a cabo sábado tras sábado. Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero presentarles a Abraham Hernández, que está con nosotros en esta ocasión. Abraham, gracias por acompañarnos en este programa conocido como Hablemos. El placer es mío. Gracias, Abraham, por estar aquí en la ciudad de Chicago. ¿De dónde viniste? ¿Qué parte de los Estados Unidos? Estamos en el noreste del país, en el estado de Connecticut. Residimos en la ciudad de New Haven. Y entonces estás visitando Chicago por algunos días. ¿Tienes algún propósito de visitar la ciudad y sus alrededores? Sí, el Señor nos ha permitido estar en esta ocasión reuniéndonos con pastores, líderes de denominaciones de habla hispana en el estado de Wisconsin, Illinois, Indiana, como de igual manera en el estado de Michigan. La parte medio oeste de los Estados Unidos parece ser, ¿no es cierto? Sí. Abraham, más tarde vamos a hablar un poco acerca de tu rol con la organización que representas, que es a nivel nacional, que tiene como propósito, como mencioné al principio, tiene como propósito trabajar con líderes cristianos e iglesias para que trabajemos juntos, para que tengamos una sola voz. Entonces, más tarde vamos a hablar acerca de esta organización, pero platícame, ¿de qué parte de América Latina eres tú? ¿Eres de algún país caribeño o eres de algún país del continente latinoamericano? Bueno, mis padres proceden de la isla de Puerto Rico, nacieron en esa isla y para fines de los 60 ellos se mudaron acá a Nueva York y luego a Connecticut, y mis hermanos todos nacimos acá en el noroeste. Entonces tú naciste aquí en los Estados Unidos y tienes una familia, vivís con tus familiares aquí en los Estados Unidos, o tienes de repente un trabajo que no te da tiempo para estar mucho con ellos. Bueno, tenemos la bendición de estar en la ciudad donde nacimos, junto a mis hermanos, mis padres, mi madre partió con el Señor, pero residimos en Connecticut, tenemos nuestra familia ahí, establecido ahí desde el nacimiento. ¿Vienes de un trasfondo cristiano? Sí, interesantemente mi papá fue pastor, plantó una iglesia en una parte de la ciudad, la primera iglesia hispana para principios de los 70. Y mi mamá estaba embarazada justo 7 meses cuando Dios llamó a mi papá al pleno ministerio. Entonces, ¿sabes de lo que significa trabajar en el ministerio? ¿Sabes lo que es tener un padre pastor? ¿Sabes lo que es la vida de la iglesia, no es cierto? Sí, yo tengo la dicha de tener un padre que disfrutó sus años ministeriales. Y por eso aprendí a amar mucho a la pastoral. Qué bien, y quiero felicitarte porque tu español es bastante bueno. Al igual que tú, nací aquí en los Estados Unidos,
pero yo tuve que aprender, tuve que ser intencional el aprender el castellano, el español. Y estoy muy agradecido por las personas, la gran cantidad de personas que me animaban que aprendiese el español y así poder utilizarlo. Ellos me decían, en el futuro vas a estar muy agradecido, y lo estoy, ¿no es cierto? Sí. ¿Tus hijos hablan español? Bueno, en el momento no tenemos la bendición de tener hijos. Tengo hijos espirituales, ya que el año pasado el Señor nos llamó al pleno ministerio del pastorado a mi esposa y a mí, y disfrutamos. Muchos sobrinos con los cuales compartimos, pero sí, la verdad es que soy un hombre muy dichoso. Dios me ha prosperado. ¿Estás pastoreando? Sí, en enero del año pasado el Señor, hay personas que dicen, Dios tiene un buen sentido de humor, y nos llamó al pastorado. Sí. Aceptamos el reto, reconocemos que, le digo a las personas, si está pastoreando, hay una de dos cosas que podemos llegar a la conclusión. O Dios te llamó o eres loco. Porque la verdad es que hoy día pastorear es un reto, pero estamos viendo cómo Dios está prosperando y ha prosperado la iglesia en esta nación. ¿Cómo ves ya desde la perspectiva de pastor, como también, y ahora vamos a estar entrando al tema de la organización que representas, pero cómo ves tú el estado de la iglesia de habla hispana aquí en los Estados Unidos? Yo creo que la iglesia hispana evangélica en esta nación está en una encrucijada muy importante, donde nosotros estamos creciendo vertiginosamente, pero necesitamos dejarnos sentir en esta nación. A veces llegamos a nuestros países pensando no en nuestra tierra, pero si Dios nos trajo a esta nación por alguna razón, algo Él desea que nosotros desatemos sobre esta tierra. ¿Y ves que las iglesias siendo liderados por los pastores, por los líderes de las distintas iglesias, ves de que están queriendo trabajar juntos con otras iglesias de otros lugares de la nación? Considero que en los últimos 3 años he visto mover muy hermoso, donde creo que nosotros reconocemos, hemos llegado a entender que podemos tener diferentes, proceder de diferentes denominaciones, pero la cruz nos une. Y es importante que en este tiempo, más que nunca, nos enfoquemos en las cosas que nos unen y no las cosas que nos dividen, que son muy pocas. Así que creo que está habiendo un despertar muy lindo en la iglesia hispana evangélica. La organización que tú representas, danos el nombre de la organización. Sí, la organización es la Conferencia Nacional de Liderazgo Hispano, la NHCLC. ¿Y cómo se compone? ¿Cuál es el perfil de la organización? Bueno, la organización tiene como meta unificar, servir y representar a la iglesia hispana evangélica en Estados Unidos. Y no estamos enfocándonos o no estamos hablando de una denominación específica, sino incluye toda una variedad de denominaciones. Sí, existe más de 36 denominaciones en el país e iglesias no afiliadas, porque no pensamos solo en las denominaciones, pero que hay iglesias que no están afiliadas a alguna organización y también se han unido. Entonces, cuando decís iglesias no afiliadas, estás hablando de iglesias completamente autónomas, que no se someten a alguna institución, organización, denominación. Exacto. Entonces, hay todo una variedad de iglesias. Estamos hablando también de iglesias no solamente de trasfondo puertorriqueño, sino también de otros países de América Latina que son representadas. Sí, por supuesto, hay denominaciones que tienen la mayor cantidad de sus iglesias en Centro, Suramérica, pero son parte de la NHCLC. ¿Y cuál es tu rol, cuál es tu título con esta organización? Bueno, servimos como director nacional de capítulos. Esencialmente eso es trabajar en unificar las iglesias en cada uno de los 50 estados del país. Entonces están enfocándose literalmente en los 50 estados. Nuestra visión es que cada estado en el país, las iglesias hispano-evangélicas, sean una. Por eso tienen la palabra capítulos. Sí, los organismos que agrupa una ala pastoral los llamamos capítulos. ¿Y cada estado tiene un capítulo o pueden haber más de un capítulo en un estado? Sí, existen algunos estados con múltiples capítulos, ya que hay ciudades metropolitanas en ocasiones que hay una gran cantidad de iglesias
y por distancia, mirando el estado de Texas, estamos hablando de que entre ciudades metropolitanas uno tiene que viajar 3 horas. Claro. Así que sí, hay una diversidad en cuestión de formación de capítulos. ¿Por qué debiera un pastor tener interés en formar parte de esta organización? Un pastor uniéndose a este esfuerzo le da varias cosas. Entre eso es un sentir de que a veces nuestras organizaciones, nuestras denominaciones nos supervisan, pero no están con nuestras iglesias, no están conmigo como pastor en la ciudad, viendo los retos, los desafíos que los miembros, la feligresía enfrentan. Sí. Y siendo parte del núcleo de un capítulo en esa ciudad, en ese estado, estamos hablando que no debo sentirme solo. ¿No hay algún tipo de choque con las denominaciones cuando de repente una denominación dice, bueno, nuestras iglesias hispanas se están uniendo a esta organización nacional, pero forman parte de la denominación? ¿No hay algún tipo de problema que surge? De lo contrario, estamos viendo que los líderes denominacionales nacionales, mundiales, nacionales, están diciendo, ya que no podemos estar con ellos ahí, viendo que este es el vehículo que une a las iglesias, no importando las banderas denominacionales, dicen, ¿saben qué? Es necesario la coinonía pastoral porque entonces pueden recibir el apoyo, la amistad de otros compañeros ministeriales. Este ministerio, esta organización que invita a los pastores, los líderes de las distintas iglesias a que formen parte, ¿de qué manera es bendecida la iglesia, la congregación, a través de su pastor, sus líderes, quienes forman parte de la organización? Bueno, las iglesias, los miembros reciben un apoyo en diversas áreas. Recuerdo que hubo una madre que le indicó al pastor, envié a mi niña a la escuela y recibí una lección sobre el niño con 2 trajes, hablando de un niño que estaba, por decirlo así, vistiéndose como una hembra. ¿Qué hago en este caso? El pastor se comunicó entonces con nuestra iniciativa de Fe y Educación, le proveímos asesoría en cómo ella, esa madre, poder trabajar y asegurar de que sus hijos están recibiendo solo instrucción académica y no otro tipo de doctrina. Ahí vemos entonces que tal vez el pastor no tenía la respuesta, pero hubo alguien dentro de esta organización que pudo proveerle entonces la información adecuada para cuidar a sus hijos. Estamos con Abraham Hernández. Abraham Hernández es el director nacional de capítulos de la Conferencia Nacional del Liderazgo Cristiano Hispano. Ahora vamos a regresar con Abraham Hernández, pero yo quiero, como cada sábado, recordarte, si llega ese momento donde un ser querido entra a la eternidad y necesitas una funeraria, nosotros recomendamos la Funeraria Cristiana. Te animo, en la pantalla vas a ver la información. Llámales, ellos desean servirte en este momento sumamente difícil. Vamos a regresar a Abraham Hernández. Mencionaste lo ocurrido con este pastor que se comunicó con la organización buscando ayuda. Hablemos de las distintas ramas de la organización nacional. Me mencionaste antes de entrar al aire 3 ramas. Platícanos, repite esas 3 ramas. Sí, la NHCLC tiene sus 3 columnas. Las 3 pilares la consideramos la agenda del Cordero. Lo que es libertad religiosa, vida desde el vientre hasta la tumba y también justicia bíblica, donde con esas directivas y la pastoral, las iglesias trabajamos precisamente, exclusivamente en esas áreas. Vamos a hablar un poco acerca de las 3, porque yo no considero, sinceramente, Abraham, no considero de que comenzando con los pastores, con los líderes de nuestras iglesias a nivel nacional, que están muy informados en cuanto a lo que significa la libertad religiosa que nosotros tenemos, pero que poco a poco estamos perdiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese ámbito? Sí, lo que es libertad religiosa, estamos viendo ciertos casos como el caballero que aquí en Indiana
por sus convicciones bíblicas, tuvo que recurrir a la Corte Suprema de esta nación. Si me hubiese dicho años atrás, una mujer como Kim Davis en Kentucky, la iban a arrestar porque ella decía, mis convicciones no me permiten dar una licencia a una pareja del mismo sexo, ser arrestada. Tú hubiese dicho pensando, estás loco. Sí. Pero estamos viendo cómo en esta nación nuestros valores bíblicos, el fundamento, la piedra angular sobre la cual esta nación fue fundada, están siendo amenazadas cada día más. Y el silencio ya en sí no es una opción. Sí, exactamente. Es increíble lo que está sucediendo en Canadá, donde el pastor, y estamos hablando de 1 o 2 ahora, pero pronto serán más, están siendo arrestados por enseñar, por predicar, por dar a conocer principios bíblicos en cuanto a distintos temas que nuestra sociedad considera ser ofensivas, ¿no es cierto? Sí. ¿Tú consideras, Abraham, de que es necesario que el pastor esté consciente de cómo es que poco a poco, y en ocasiones de una manera bastante grande, la iglesia de Cristo, la congregación, los creyentes, el pastor está perdiendo la libertad de llevar a cabo sus prácticas de fe? Sí, creo que con cada mes, cada año que pasa, estamos viendo una agresividad en contra de la iglesia, donde la libertad para predicar se está siendo más o menos vigilada muy de cerca. Es un tiempo que creo que nosotros como iglesia necesitamos regresar a los principios de la iglesia primitiva, donde la iglesia no solo pensaba en llegar al cielo. Nosotros en la NHCLC lo decimos de esta manera. Nosotros como iglesia necesitamos reconciliar los 2 elementos de la cruz, lo vertical y lo horizontal. Sí. Lo vertical es Juan 3:16. Nuestro llamado es reconciliar al hombre para con Cristo, sí, a través de la cruz. Pero también lo horizontal es Mateo 25, sí, donde el Señor nos dice, cuida del forastero, cubre al que está desnudo, sana al que está enfermo, visita al que está en la cárcel. Entonces, por alguna razón, cuando nació ese sentir de separación de iglesia y Estado, sí, se nos dijo, quédense dentro de las 4 paredes, canten sus coritos, recolecten sus ofrendas, y nosotros, el gobierno, la sociedad, nos encargaremos de las comunidades. No. Nosotros, como la iglesia primitiva, los apóstoles dijeron, no, hay que pedir tiempo. Sí. Sí. Dios nos llamó a través de la experiencia Pentecostés a hacerlo vertical, pero necesitamos diáconos, hombres y mujeres de una sola pieza, que se enrollen las mangas, sí, y cuiden de las necesidades de nuestra comunidad. Hoy día necesitamos, no podemos hacernos de la vista larga, de la necesidad, los retos, desafíos que nuestras comunidades están enfrentando. Yo hice un programa donde tocamos el tema de el tener bajo orden de nuestros gobernantes, el tener que cerrar las puertas del templo. Ahora estamos regresando, estamos dejando atrás las experiencias que vivimos durante la cuarentena y todo este periodo de COVID-19. Considero, Abraham, y quiero escuchar tu punto de vista, considero de que hubo abusos de muchos de nuestros gobernantes en cuanto a querer detener la obra de la Iglesia de Cristo. No solamente aquí donde Hablemos es filmado, producido en la ciudad de Chicago, sino a nivel nacional. Tu punto de vista. Nosotros, y te voy a hablar por experiencia, porque precisamente lo que acabas de mencionar está sucediendo. En Connecticut, nuestro gobernador, como el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron 2 de los gobernadores más radicales en cuanto al trato de la iglesia cuando la pandemia inició, y tuvimos, que creo que sabiamente hasta cierto punto, ser sabios, proteger las ovejas, su salud. Sí. Pero escuchar a un gobernador en su estado, en las noticias, decir, las iglesias no son esenciales. Sí. Y cuando se le preguntó por qué, él decir, it's risky business. Sí, es un riesgo. Es un riesgo. Sí. Entonces decir, es un riesgo cantar, adorar, ir a una iglesia. Cuando ahora que el 19 de este mes nuestro gobernador dijo, vamos a abrir las puertas, no más mascarillas, él nos regresó a la prensa y dijo, la iglesia ahora es saludable, es importante que usted regrese. Claro que sí. Al contrario, en ese tiempo la iglesia tuvo que cerrar sus puertas. Sí. Pero cuando él dijo,
No, las licorerías deben permanecer abiertas porque los psicólogos dicen que ellas son importantes para que la gente se sientan cómodos. Cuando los pastores recibimos las llamadas de matrimonios en crisis, cuando ansiedad, niños durante la pandemia, fuimos nosotros los que recibimos esa llamada. Al ver ese sentir y ese trato, debe de preocuparnos a nosotros y decir hacia dónde se está inclinando el corazón de nuestros gobernantes. Exactamente. Hablando de la segunda rama, y no necesariamente el orden que ustedes tienen como objetivos que desean tocar y en el cual desean trabajar, pero el segundo, el tema es el Pro Vida. Mencionaste acerca de la organización a la cual tú representas, está a favor de la vida. Platícanos hasta qué grado, dónde comienza y dónde termina. Sí, nosotros creemos en la santidad de la vida. El que tiene el derecho de dar y quitar la vida es Dios. Ver que algunos estados están diciendo, una jovencita que quede embarazada puede ir y cometer y que le hagan un aborto sin el consentimiento de papá y mamá, es preocupante. Sí. Ahí estamos viendo donde el gobierno está diciendo, ustedes no lo competen como padres, pero si nuestros hijos no asisten a la escuela, el gobierno dice, ustedes son responsables por su criatura, hay que entonces removerla al Departamento de Niños y Familia. En estos momentos, yo me dirijo a ti, porque aquí, en este estado de Illinois, no solamente la ciudad de Chicago, donde radica la ciudad o en el estado donde se es producido el programa Hablemos, se está hablando de quitar el derecho a los padres de saber si su hija es embarazada y desea abortar. Quieren remover ese conocimiento de los padres, esa autoridad, esa responsabilidad. Esto es para largo, ¿no es cierto? Esto puede estar ocurriendo y puede ocurrir a través de toda la nación. La notificación de los padres puede ser removido. ¿Cómo lo ves tú? Preocupante, muy preocupante. Saber que en uno de nuestros estados, en Nueva Inglaterra, un niño que tenga problemas con su identidad, una lucha. Su identidad sexual. Sexual. Va a la escuela y le dice, yo me siento ser hembra y me siento ser de otra nacionalidad. Que las escuelas tengan lo que se llama Health and Wellness Centers, departamentos de salud y bienestar, donde le dicen, ¿te sientes así? Sí, pues vamos entonces a comenzar a ayudarte a identificar con ese nuestro nuevo género e identidad sin tener que hablar con papá o mamá, sin el consentimiento. Sin que sepan. Sin que sepan. Wow, son tiempos donde nosotros como iglesia no podemos quedarnos callados. Nosotros somos la voz profética de Dios. Cuando decís nosotros como iglesia, estás hablando no solamente de los pastores, de los líderes, de los diáconos, de los ancianos. Estamos hablando de toda la congregación. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. No podemos quedarnos callados. Pero parece ser, Abraham, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos manteniéndonos afuera. No queremos dar a conocer la contra, no para ser violentos, no para ser ofensivos, no para crear una división, sino para simplemente decir con una sola voz que nosotros no estamos a favor. La organización, ¿cómo ayuda a una iglesia, a algún pastor que desea saber más acerca de la parte de pro vida, de los derechos de los padres, de cómo confrontar estas situaciones? ¿De qué manera ayudaría? La bendición que tenemos es que, teniendo la bendición de representar a más de 42,000 iglesias hispanas evangélicas. Repite la cantidad, escuchen bien, la cantidad de iglesias que ustedes representan. Por la bendición de Dios, representamos más de 42,000 iglesias hispanas evangélicas. Tenemos la bendición, Matt Staver, que preside el Liberty Council, Alliance Defending Freedom, dos titanes que han luchado por los valores de la iglesia hasta llegar a la Corte Suprema. Han dicho en ciertos casos que le hemos referido a ciertos pastores, le han dicho, nosotros estamos listos para defenderlos. La NSCLC ha tenido esa bendición en poder referir casos, múltiples casos a ellos
y ver que los derechos de padres han sido preservados. La tercera rama se trata de lo que se escucha mucho hoy en día, y estoy refiriéndome a la justicia social. Pero tú lo nombras, y de la manera correcta, digo yo, tú lo nombras diferente. No solamente social, pero agregas la palabra bíblica. Platícanos acerca de la justicia social bíblica. Bueno, creo que en este tiempo, estando el país tan polarizado, donde hemos hasta cierto punto permitido que la política divida hasta hogares. Sí, sí. Tratan algunos en la sociedad en tildar a la iglesia, en decir, están con este partido, están con este otro partido. Nosotros en la NHCLC decimos, no estamos ni con el burrito ni con el elefante, nosotros estamos con la agenda del Cordero. Porque nuestras decisiones como creyentes, sabiendo que no somos ciudadanos de esta tierra, que no podemos dejarnos dirigir por nada ni nadie, sino la palabra de Dios. Entonces, no es porque estás dependiendo o estás tratando de promover una rama política, sino estás manteniéndote en lo que las Escrituras hablan en relación al tipo de justicia que se debe de vivir y experimentar y que debiéramos nosotros como cristianos apoyar en nuestra sociedad. Exacto. La Biblia es el marco bíblico para cada uno de nosotros todos los días. Y ves una gran diferencia entre la justicia social, de la cual se habla mucho en nuestro tiempo, con la justicia social bíblica. ¿Ves una diferencia muy grande? Bueno, en ciertos aspectos sí. En que la justicia social en ocasiones no tiene la base bíblica, moral, imperativa moral, para ellos decir, vamos a luchar por esta causa. Nosotros como creyentes podemos envolvernos en justicia social, pero si echamos al lado la Biblia, ahí entonces entramos en un terreno muy peligroso. Exactamente. Hemos estado acompañados en esta ocasión de Abraham Hernández y estamos muy agradecidos por la visita. Abraham, tenemos 30 segundos. ¿Cómo se puede comunicar un pastor, una iglesia con la organización? Bueno, pueden hacerlo escribiéndonos a info@nhclc.org. Nuevamente, repítelo. info@nhclc.org. Abraham, gracias por acompañarnos en el programa Hablemos en el día de hoy. Que Gracias, Dios te pastor. bendiga. Amén. Gracias, como siempre lo estamos aquí, todos los que forman parte del equipo del programa Hablemos. Sabemos de que el apoyo suyo significa mucho. El hecho de que nos miran sábado tras sábado significa bastante para nosotros. Queremos recordarles que como la Iglesia de Cristo, debiéramos nosotros sinceramente ser la luz y la sal. Entonces te animo el día de mañana al ir a la iglesia, en la próxima semana, sigan a Cristo. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes como una fina cortesía de Funeraria Cristiana. Estamos ahí cuando usted más nos necesita. La familia de Samuel J. Tanaglia Sr., Midwestern Christian Academy, una escuela primaria cristiana donde la Biblia es la base de la educación y televidentes como usted.